A ver si nos ponemos las pilas, muchachos, porque esto no da para más. Ya empieza Ambiente y Medio. Si hay un elemento destacable en la política argentina y en la política de algunos países que paradójicamente tienen serios problemas ambientales, es la existencia de las áreas protegidas, los parques nacionales. Lo que es también paradójicamente una especie de arma de doble filo, porque el nacimiento mismo del concepto de parques nacionales estuvo ligado a defender bellezas paisajísticas, escénicas. Y luego de eso, la idea era, todo lo que está fuera de un parque nacional puede ser arrasado. Total, hay una minúscula representación de eso que va a ser arrasado en algún lugar, pero protegido. Esa es la parte, si se quiere, compleja de apostar todas las fichas de una política ambiental en la creación de áreas protegidas. Puede llegar a haber una buena representación de los ecosistemas y ecorregiones de un determinado país, pero ¿qué pasa afuera? Porque los parques nacionales finalmente son muestrarios, no más que eso. De todos modos, la Argentina tiene no solamente una impronta histórica, sino también un compromiso actual, contemporáneo, con los parques nacionales, con las áreas protegidas en general. Hay una inmensa cantidad de áreas protegidas en la Argentina y particularmente hay un buen número de parques nacionales. Número importante de parques, de reservas, de monumentos naturales, que de algún modo cubren un porcentaje bastante significativo, alrededor del 12% del territorio, pero no tanto si se mira en la representación de las ecorregiones. La Argentina tiene, se calcula, 18 ecorregiones, 15 terrestres, en la Tierra, en el continente, 2 marinas y la Antártida. De esas 18 ecorregiones, se estima que solamente la mitad está bien representada. Algunas, de hecho, como el Espinal, que es la ecorregión que atraviesa el centro del país, ni siquiera tienen representación, ni siquiera un minúsculo parque nacional. Y la pampa húmeda, los pastizales de la pampa húmeda, tienen alguna representación muy marginal y no es efectivamente aquello que mejor conservado está. Por el contrario, ha sido el botín de guerra de la política agropecuaria de la Argentina de los últimos 100 años. Los parques nacionales, entonces, hoy en Ambiente y Medio. Estamos en los Andes, en el norte argentino, estamos en el Parque Nacional Los Cardones, en el centro, en el suroeste de la provincia de Salta, departamento de Cachi. Y bueno, tenemos el Parque Los Cardones, se sitúa en un ambiente de prepuna y puna, digamos, tiene ambientes, 4 ambientes principalmente. Valle Encantado, que es el último piso de la Yunga, después tenemos todo lo que es Cachipampa, todo lo que es pastizal de puna, y este ambiente sería Monte Sierras en Bolsones, y después tenemos atrás lo que sería el Cerro Negro Malcante, que estaría la parte altoandina, ¿no? Este cardonal, que tiene aproximadamente 10.000 hectáreas, 1 millón de cardones, es único y se da por las condiciones propicias que tiene la zona.
es familia de cactáceas y por lo general de manera vulgar o común la gente le dice cactus o cardones. De esta especie que se llama Trichocereus atacamensis, ¿sí? Es una de las especies, de las tantas especies de cactáceas que hay en Argentina. Tardan muchísimo en crecer, son de un proceso de crecimiento muy lento, crecen en lugares muy puntuales, son muy longevas. Los retoños, ¿sí?, nacen asociados a una planta, en este caso a la jarilla, ¿sí?, que se le dice planta nodriza. En los primeros años de vida nace así entre las ramas, es una manera de contener mayor la humedad. Para saber la edad exacta se tiene que hacer un corte, ¿sí?, transversal para contarle los anillos, pero un estimativo puede llegar a tener entre 20, 30 años con esta o más de esta altura. La mayoría de lo que miramos acá tienen un promedio de más de 300 años, ¿sí? Después hay ejemplares de 350, 380, 400. A lo ancho, por lo general, la vamos a ver a la planta que esta crece con un sistema de fuelle como un bandoneón. Cuando más estiramos el bandoneón, más aire ingresa y más larga es la nota, ¿sí? En este caso, estas costillas, cuanto más agua absorben, más anchas se hacen y eso permite que la planta, la dermis de la planta no colapse, no se parta. En las épocas de no lluvia, comienza a utilizar para sobrevivir hasta las próximas precipitaciones esa humedad acumulada y empieza a caer en diámetro, ¿sí? Y estos fuelles empiezan a hacerse más flaquitos. No necesariamente todas las plantas tienen que tener o no tener brazo, ¿sí? Es una condición que le va a dar netamente el ADN de la semilla. Parques nacionales en sí promueve la investigación, la conservación y el uso público, ¿no? Como decíamos en la visitación, estamos en dominio público, son tierras del Estado Nacional, en la cual se busca que más allá que el principal objetivo sea la conservación, también que se comparta, que se difunda la historia, la memoria de los pueblos y la memoria de la tierra en estos ambientes, ¿no? Empezamos nuestra recorrida por los parques nacionales de la Argentina por el norte, por los Cardones, por un parque nacional que además tiene historia o leyenda. Se dice, algunos lo atribuyen a Güemes, otros lo atribuyen a Belgrano, que ese paisaje increíble lleno de esos cactus de 1,5 metros, 2 metros de alto, en algún momento fue utilizado para asustar a los españoles. ¿Cómo? Llegaron los españoles al tope de la colina, miraron hacia abajo y en vez de ver los cardones, vieron soldados. ¿Por qué? Porque a cada uno de los cactus le habían colocado un uniforme y parecían un ejército esperando repeler al invasor. Esa es la leyenda que se cuenta sobre los cardones en Salta. Y hoy tenemos además una representación de plantas aquí, todas nativas, por supuesto, en el estudio. Un agradecimiento una vez más a la gente del SEAMSE, del vivero de Villadomínico, pero la idea es que con estas plantas también estemos hablando de cada una de las ecorregiones. El molle este que tengo acá, por ejemplo, es propio del Espinal, esa zona que les decía del centro de la Argentina que no está representada en ningún parque nacional, o el tala que tenemos acá, más propio de la zona próxima al delta, que también está muy poco representado. Ahora va a estar mejor representado en el Parque Ciervo de los Pantanos, de reciente creación, donde estaba la reserva de Otamendi. Y también tenemos lo que se conoce, una categoría de conservación, que es el monumento natural. Nos lo va a explicar el señor Juan Andino. Exacto. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es un monumento natural? Un monumento natural, ¿qué es, señores? A ver, son aquellas áreas o especies vivas, tanto plantas como animales, que tienen una absoluta protección. ¿Por qué tienen una absoluta protección? Por quizás su rareza, su valor histórico, científico, incluso hasta su vulnerabilidad.
quizás esa sea una de las principales formas de proteger las causas por las cuales se protege a una especie. El monumento natural más conocido de la Argentina es la ballena franca austral, ¿no? Exacto. La que irrumpió después de estar casi al borde de la extinción en su regreso a Puerto Madryn, Puerto Pirámides, y es un emblema. No solamente hay que protegerla por lo que el valor que tiene desde lo biológico, sino también desde lo económico y lo turístico. Exacto, y ahí me diste que el nadie pie. se atreva a tocar a la ballena. Y ahí me diste el pie, Sergio, porque justamente vamos a nombrar los 4 monumentos nacionales, por supuesto de animales, y entre ellas la ballena franca austral, que fue declarada monumento nacional en 1984, ¿sí? La reciente y ahí tenemos los retorno de la 3, democracia. ¿Qué son? Ahora, van a empezar a pasar ahora las imágenes. No estoy viendo, no estoy viendo por las plantas, me estaba en el monitor de verdad. El huemul, que es un ciervo pequeño, el huemul, bellísimo, exacto, que fue acorralado el huemul por la irrupción del ciervo laxis, ese que se introdujo para caza y después se reprodujo a lo pavote, y el huemul quedó arrinconado en los Andes. Exacto. La taruca es otro, La ¿no? taruca es otro, que tanto la taruca como el huemul fueron declarados en la misma fecha y el mismo año, el 25 de septiembre de 1996. Otro ciervo nativo, otro cérvido local. Exacto, también de la familia de los ciervos, así se dice. O cérvidos también. O cérvidos, exacto. Y por último, y de uno de los que, por supuesto, hemos estado hablando casi durante todo este año, el majestuoso, el yaguareté, señores, exactamente. En el caso del yaguareté, yaguareté, además, la declaración de monumento natural tiene que ver no solamente con su protección, porque es bello, porque no es justo que desaparezca un felino de ese porte, que es el felino más grande del continente, sino porque además es el tope en la cadena trófica. Desaparece el yaguareté definitivamente y vamos a tener problemas porque todo lo de abajo, los que viven de ese yaguareté van a tener una fuerte descomposición en sus relaciones con otras especies. En Parque Nacional Iguazú, en Caridegua, en varios parques nacionales en los cuales se los puede encontrar el yaguareté. Y dentro de estos 4, lo que mencionabas vos, Sergio, anteriormente, sin duda que la ballena franca austral es quizás la que tiene ese valor turístico agregado, el cual, bueno, los argentinos tenemos la suerte de poder verlas de junio a diciembre aproximadamente, cuando llegan allí a la península de Valdés. Hablando de monumentos, voy a ver a un... ¿Es un monumento lo que voy a ver? No, primero voy a ver una obra de arte. Ahí viene el monumento. Yo soy el monumento, Federovisky. Pero claro que yo soy el monumento. ¿Usted tiene alguna duda? Es un monumento artificial, no un monumento natural. ¿Qué tiene ahí en la mano? Esta es mi mascota. Se llama Tito, el halcón Tito. El halcón Tito. Así es. Le iba a poner Luis Alberto, pero no me dejaron. ¿Es en homenaje al mariscal? No. ¿Sabe quién es el mariscal Tito? No tiene la más remota idea. No. Bien. Okay. Cuestión. Veo que acá tenemos... de historia de vez en cuando le vendría... ¿Me puede prestar atención, Federovisky? Ve que acá tenemos una majestuosa obra de arte. Sí, señor. Que representa especies en peligro de extinción, exactamente. Supongo, ¿no? Bien. Nos costó mucho montarla. Sí, los vi. Nos costó mucho montarla. Antes. Fue un problema, pero aquí está. No la toqué mucho y yo quería decirle que en un rato le voy a presentar a una de las realizadoras. Opa, de las realizadoras de esta obra. De esta obra. Va a venir aquí a charlar con nosotros. Así contigo y conmigo. Y consigo. Y por supuesto con Tito. Más vale que con Tito. Tommy. Más vale que con Tito, Federovisky. ¿Sabe qué? Dígame. Esto no es una simple obra de arte, Federovisky. ¿Qué es? Esto, las realizadoras van a hacer un programa de educación con estas obras de arte que lo van a llevar a cabo el año que viene. No lo mueva mucho que se nos cae. No lo voy a mover, no Federovisky. Mucho que se Usted nos no cae. lo mueva. Gracias, Tommy. Y Tito. Gracias, Tito. Vamos a ir ahora al extremo sur de la Argentina. Vamos a hablar de una de las funciones más nobles de un parque nacional, que es proteger a las especies nativas, vegetales, animales, de la invasión de especies exóticas. Pero no solamente por una cuestión de patriotismo o por nacionalismo malentendido, sino porque proteger las especies nativas implica proteger el funcionamiento de los ecosistemas y evitar la penetración de especies exóticas y el daño que ellas acarrean. Vamos entonces al Parque Nacional Tierra del Fuego. Alejandro, mientras recorremos, podríamos decir que
En su mayoría nos vamos encontrando con lenga, ¿no? Sí, básicamente, bueno, es la especie, o sea, que más vamos a encontrar en el Parque Nacional, en este sector. Bueno, otros arbolitos que por ahí lo tenemos acá cercano en un estadio, que es el canelo. Nos encontramos acá con una orquídea, bueno, es otra de las plantas y, bueno, y habitantes de este bosque que tenemos. Si corremos un poquito acá las hojas, vas a ver que el suelo, hasta puedes ver restos de ramitas y de hojas, bueno, que facilitan el crecimiento de plantas tan delicadas como esta, ¿no? Y en este bosque nos vamos encontrando con árboles nativos de esta zona. Detrás mío tenemos el guindo, otro árbol muy común que nos encontramos acá es la lenga. Podemos observar el líquen que tiene junto a la corteza. Esto lo que nos indica es la pureza del oxígeno. Bueno, acá una de las plantas también que vamos a encontrar dentro del Parque Nacional es el calafate, ¿no? Es un arbusto con características de hojas pequeñas, presencia de espinas, ¿no? Y una de las cosas también que siempre llaman la atención es un frutito de un color violeta oscuro y muy dulce. No sé si en algún momento ustedes han escuchado o han visto también que hay gente que realiza dulces con este tipo, ¿no? Dulces, helados. Lo que se pide, bueno, es dejar que la planta siga con su dinámica natural, o sea, no arrancarla, no romperla, no llevarse los frutos, porque de estos frutos también se alimentan otras especies que habitan este espacio. ¿Qué son todos estos nudos que vemos a lo largo de este árbol? Bueno, estos nudos en sí es una reacción que genera el árbol, ¿no? Por acción de un hongo. Vemos el resto de algunas de las infrutescencias del hongo, ¿no? Que encontramos también algunas tiradas en el piso. El hongo, bueno, es conocido acá en la zona como pan de indio, ¿sí? Y en otros sectores de la Patagonia, bueno, es conocido como el yao yao. Esos caballos son ingresos no autorizados dentro del Parque Nacional. Esos caballos tienen propietarios, generalmente son de la localidad vecina de Ushuaia, de la ciudad de Ushuaia. El pisoteo del caballo también destruye el ambiente, ¿no? Los herbívoros grandes de esta zona son los guanacos, que tienen una adaptación en sus patas, tienen unas almohadillas que precisamente no nos dañan el suelo. Más allá de la erosión que pueden generar en los distintos caminos, bueno, está también el de la dispersión de exóticas, ¿no? Algunas herbáceas, otras, como decirte, que comúnmente se llama lengua de vaca, que son traídas al Parque Nacional a través de la bosta de estos animales. Sin la flora nativa no tenemos fauna nativa directamente. Y cómo una causa tan pequeña en la naturaleza genera un desequilibrio tan grande. Exactamente. Caminamos en el medio del bosque con sonido de mar de fondo. Sí, sabes que, Andrea, esto es único. Tiene una mística en particular, pues el bosque se encuentra con el mar. Y es uno de los pocos lugares donde puedes llegar a ver eso. Uno podría pensar que crear un parque nacional, que el Estado determine la creación y la conformación de un parque nacional, no debiera parecer una tarea compleja, fundamentalmente porque lo que hace es intentar proteger un bien común. Sin embargo, intereses sectoriales, territorialismos o provincialismos mal entendidos han sido muchas veces obstáculo para conformar un parque nacional. Tanto es así que, por ejemplo, el Parque Nacional Iberá, de los esteros del Iberá, que debería proteger uno de los humedales más ricos del mundo, todavía no logra ser conformado como tal. Y tenemos la historia del Impenetrable en el Chaco, que debió atravesar un sinfín de intentonas jurídicas, empresarias, provinciales, la provincia de Formosa que nunca quiso, etcétera, etcétera, y debió ser la sociedad civil, o ONGs, de diverso calibre, algunas locales, otras nacionales, algunas vinculadas con el ambiente, otras no, las que entendieron que recuperar ese patrimonio que tenía buen estado de conservación original era clave. Ahora, en el tiempo en el que se declaró el Parque Nacional Impenetrable, como era tierra de nadie, sufrió y bastante. Y finalmente, hoy ya es un parque nacional como corresponde. ¿Quieren una clase de ecología? Vean esto, en el Parque Nacional del Palmar, cómo la protección
de la palmera yatay, el emblema de ese Parque Nacional en Entre Ríos, es posible si se protege a un animal que está allí en el Parque Nacional. Esta es la reserva protegida de la palmera yatay, la única palmera autóctona de Sudamérica. Aquí, en el Parque Nacional El Palmar de Entre Ríos, se concentra lo último que va quedando de esta especie original de nuestro territorio. Aquí, entre los trabajos de preservación, hay una curiosidad que nos recrea lo que realmente hace la naturaleza cuando el hombre no interviene. Para que el yatay se siga desarrollando en nuestras tierras, que antes fueron zonas de producción animal, se necesita del ñandú, que es el principal polinizador de esta palmera. Come la semilla del yatay, ¿sí? Que es el mayor, el que propaga mejor, digamos, la semilla del yatay, ya que cuando hace sus necesidades de sus heces, esa semilla cae al suelo y puede germinar de mejor manera. Las otras especies, algunas colaboran, pero la mayoría muelen la semillita del yatay y eso perjudica un poco a que ésta pueda germinar. Aquí el área de protección de incendios del parque trabaja en quemas controladas para que los pastizales no crezcan tanto. De esta manera el ñandú puede ir comiendo los frutos del yatay y puede ir transportando y diseminando la semilla de un lado para otro. Este es un animal que se maneja, digamos, en lugares donde el pasto está muy corto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante quemas controladas, reducir la cantidad de combustible, ¿sí? Para que cuando empiece a crecer y empiece a ver brotes verdes, este animalito, que es el ñandú, viene y empieza a comer. En los últimos años, este parque ha podido generar un importante crecimiento en las especies de palmera autóctona. Todo gracias a la acción del control de pastizales y a estos característicos animales que contribuyen a que la naturaleza haga lo suyo. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Pocos saben que la Argentina tiene en su extremo noroeste una selva, la selva de las Yungas, muy parecida en su composición a la selva que está en el noreste, en Misiones, pero también con sus diferencias. Las Yungas, una selva de altura, uno de los ecosistemas más valiosos, más ricos que tiene la Argentina, que baja desde Perú y llega y se mete como una lengua al lado de los Andes y al lado de la Puna, convirtiendo a toda la provincia de Jujuy de Salta en un arcoíris increíble de gradientes de ecosistemas distintos. Las Yungas, uno de los ecosistemas que visitamos precisamente a lo largo de este año en Ambiente y Medio, en nuestra recorrida por los parques nacionales. Y de las Yungas en el norte nos vamos nuevamente al sur, también en la cordillera, pero en la Patagonia. El Alersal, es decir, el bosque de alerces, ese árbol tan típico de los parques nacionales del sur, más antiguo del mundo. Ahí está. Estamos en el Parque Nacional Los Alerces, en el extremo oeste cordillerano de la provincia de Chubut. Aquí se protegen varias áreas naturales. Por un lado, uno de los bosques de alerces más antiguos del mundo, poseedor del legendario Abuelo, un alerzal en pie de más de 2000 años. Es un lugar mágico, porque cuando llegás, por ejemplo, al Alerce Abuelo, estás parado adelante de un árbol que está vivo, que está semillando, dando hijos y que tiene más de 2600 años. Y eso realmente es impresionante. Si lo pensás, es mucho más que todo nuestro calendario actual. Este bosque de alerzales longevos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Está situado en el límite de la selva valdiviana chilena,
en donde se genera un microclima lluvioso con ríos, arroyos y cascadas que crean un impactante entorno natural. Este es un bosque andino-patagónico con presencia de selva valdiviana, intrusiones desde los valles que vienen de orientación oeste a este, desde Chile, donde una precipitación tan particular hace que exista el alerce como especie emblemática del área protegida. Por otro lado, este gran parque nacional también protege uno de nuestros emblemáticos monumentos naturales, el huemul. El huemul es un ciervo que es endémico de la Patagonia y bueno, fue declarado monumento natural. En este lugar es un mirador que con telescopios miramos a la ladera y se monitorea esta parte del cordón riscoso, que hay un área crítica de huemul. Esta es una de las poblaciones del norte de la Patagonia que son más importantes, por eso se sigue estrechamente y se monitorea qué es lo que le sucede. Toda el área protegida del Parque Nacional Los Alerces tiene representaciones de diversas geografías. Senderos de bosques cerrados, lagos, ríos, glaciares, montañas y espacios abiertos en los que se emplazan diversos prestadores de servicios para contener las demandas de los miles de visitantes que llegan año tras año. Tenés otros servicios al visitante que tienen proveedurías, comedor, restaurante, hay hotelería, hay cabañas, hay domos. Y después tenés las actividades típicas de un Parque Nacional de Patagonia, que es la actividad pesquera, la pesca deportiva bien entendida, ambientes donde se pueden sacrificar algunos ejemplares, en otros que es mosca y devolución obligatoria. Tenés cabalgatas, tenés trekking. Es un parque que tiene mucha variedad, el ambiente realmente está muy conservado, a diferencia de parques donde las ciudades están dentro. Tenemos el privilegio de poder mantener dentro de su reserva nacional de unas 70.000 hectáreas todo este tipo de servicios, donde incluso tenemos pobladores, ¿no? Hace más de 80 años, cuando se produjo la primera oleada de creación de parques nacionales en la Argentina, Nahuel Huapi, Iguazú, apareció un parque nacional que en ese momento no era conservado por su belleza así majestuosa como los otros. El Parque Perito Moreno, una joya que conserva principalmente la estepa, porque la Patagonia no es solo cordillera al estilo suizo, por decirlo de algún modo, es también estepa, y la estepa está cubierta de protección allí, en la Patagonia, como en ningún otro lugar, el Parque Perito Moreno. Esto es Patagonia en estado puro, absolutamente en estado puro. Un parque inhóspito. El invierno acá es absolutamente imposible. Es más, el parque se cierra entre mayo y octubre porque prácticamente no se puede transitar y las temperaturas llegan incluso por debajo de los menos 30 grados centígrados. Un parque que tiene absolutamente de todo en términos paisajísticos, de fauna. Acá hay pumas, hay guanacos, hay choiques. Un parque con una riqueza absolutamente desconocida. Vamos a subir un sendero en dirección al Cerro San Lorenzo, que es la joya de este parque. Un cerro por encima de los 3.000 metros, con unas paredes de hielo absolutamente imposibles de abordar. Vamos a llegar hasta donde podamos. ¿Nos acompañan? ¿Qué significa este parque nacional en el concierto de los parques nacionales de la Argentina? Bueno, este es un parque muy especial porque es de los primeros parques del año 37, tiene 80 años recién cumplidos y a pesar de esos 80 años, Perito sigue siendo un parque muy poco conocido, extremadamente poco conocido diría yo, y el Cerro San Lorenzo, a pesar de esa imponencia, ha tenido un protagonismo bajísimo en el cuadro de honor de las grandes joyas geográficas naturales que
tiene Argentina. Es un lugar muy especial porque es tal vez uno de los parques más estéticos que tiene Argentina. Y no estoy exagerando cuando digo que cuando uno recorre tanto la estepa como el bosque, o observa la cordillera desde la estepa, el color del lago Belgrano desde la península. No exagero, es una postal atrás de otra postal. Este parque tiene toda una cuenca de 7 lagos que desembocan en el Pacífico, que no tienen salmónidos, truchas. Los salmónidos no son nativos. En este caso, toda esta cuenca, todo este collar de 7 lagos que desembocan en el Pacífico, todavía no tienen la visita, ojalá nunca la tengan, de los salmónidos. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, este parque nacional es el único de nuestros parques nacionales patagónicos que todavía conserva la fauna ictícola autóctona. Hicimos esta caminata de 16 kilómetros para ver esto y para entender por qué es necesario proteger los glaciares. Porque de aquí, de este manojo de témpanos, lo que sale es un río de agua cristalina, pura, helada. Parte de la poca agua, apenas el 3% que hay sobre la superficie terrestre. Recuerden, por esto hay que proteger a los glaciares. Durante muchísimo tiempo los parques nacionales estaban ubicados en provincias que tenían una impronta de lo turístico como paisajismo, belleza escénica. Y Córdoba no estaba en esa lista, hasta que finalmente, no hace demasiado tiempo, se creó el primer parque nacional en la provincia de Córdoba. Ahora está por crearse uno nuevo también, y es el Parque Condorito. Y lo llamativo es que ese parque nacional, que entre otras cosas y fundamentalmente conserva el único cóndor extraandino que hay en la Argentina, que vive en la Argentina, que es una especie endémica, tiene parte de su institucionalidad relacionada con la contaminación. ¿No es así, Andrés? Es así, y lamento cortar esta corriente hermosa que veníamos del Parque Perito Moreno, pero volví a Villa Carlos Paz después de un año de haber estado en el lago San Roque, para encontrarme de nuevo con una situación muy lamentable. Algas en el lago, mal olor, vecinos, turistas preocupados y realmente algo que no solo afecta estéticamente a la ciudad, sino también perjudica realmente la salud de los que viven allá. La provisión de agua de buena parte de la ciudad de Córdoba y de la ciudad de Villa Carlos Paz, el lago San Roque, el dique San Roque. No es un lago natural, recuérdenlo eso, es un embalse. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver eso con el Parque Nacional? Te voy a explicar. Bueno, primero te quiero contar un detalle. 8.000 toneladas al año recibe de materia fecal este lago. Qué bueno. ¿Cómo lo vamos a relacionar con el parque? Porque escuchamos las palabras del intendente del Parque Nacional El Condorito, ya que ellos tienen su intendencia, la sede, a pocos metros de este lago, entonces conviven día a día con esta situación y nadie mejor para que nos cuente de qué se trata que él mismo. Un contrasentido notable, una intendencia de un parque nacional que protege algo maravilloso a orillas de un lago fétido. Villa Carlos Paz. Este lago San Roque, que parecería ser una postal, esconde un grave problema ambiental, ya que funciona como la cloaca de la ciudad. El lago San Roque tiene principalmente dos fuentes muy grandes de contaminación: las aguas servidas, las aguas cloacales, de todas las localidades que están ubicadas sobre la vera del río San Antonio, y la segunda es el basural de Carlos Paz, un basural a cielo abierto por napas freáticas. Los lixiviados de ese basural van a parar al lago. Y se le suma metales pesados, ya que hay una mina de uranio que se explotó y aparentemente no ha quedado bien sellada, y cada vez que hay lluvias vuelca parte de su contenido a los
arroyuelos y ríos, y eso termina todo en el lago San Roque. Realmente es preocupante por la gran cantidad de turistas que recibe Carlos Paz en el verano. La contaminación a veces hace de que haya mortandad de peces. Cuando se concentra por el poco caudal, ahí aparecen peces muertos en las orillas del lago. Esta agua se potabiliza y es el agua que bebe la ciudad de Córdoba, lo mismo que la ciudad de Carlos Paz. La toma bastante más arriba del lago, un poco antes de las localidades que la van contaminando. Es una cuestión seria esto de tener que gastar mucho dinero en hacerla potable. En el próximo bloque vamos a hacer referencia a buena parte de las especies nativas y en peligro de extinción de la Argentina con la artista que las plasmó en esta obra. Ahora vamos una vez más al sur de la Argentina, al Parque Nacional Lanín. Estamos cerca de la frontera con Chile. Del otro lado del Parque Nacional Lanín tenemos el Parque Nacional Villarrica, un parque nacional chileno que también conserva el mismo ambiente, el bosque andino y parte de selva valdiviana. El Parque Nacional Villarrica, el Parque Nacional Lanín, más Nahuel Huapi, hacen una gran superficie de área conservada, es un corredor biológico. Las especies no conocen del límite, ¿no? Dice, acá terminó Chile, acá empieza Argentina, acá terminó Nahuel Huapi, acá empieza Lanín. Así que eso hace que todo sea una gran unidad de conservación, que ambientalmente es algo súper bueno, digamos. Cuanto más superficie conservamos, cuanto más área abarcamos, es más viable que las poblaciones prosperen, digamos, que tengan buen estado de conservación. Estamos en la entrada del Parque Nacional Lanín, el tercero más grande de la Argentina. Un lugar muy importante desde lo turístico, pero sobre todo muy interesante desde lo ambiental, con sus ríos y sus lagos tan característicos y sobre todo con el volcán como su principal atracción. El agua que está en el glaciar del volcán Lanín, por ejemplo, por diferentes arroyos llega al lago Paimún, al lago Huechulafken, de ahí al Chimehuín y de ahí al Chocón y terminan en ciudades grandes como Neuquén o Viedma. O sea, esa es una de las funciones más importantes que tiene este parque. Al cuidar el bosque, al cuidar estos ambientes, estamos cuidando el agua, el oxígeno, que va a hacer que sea buena la calidad de vida de la gente que vive en el lugar, digamos. Hay presencia de la trucha, ¿no, Martín? No sé si vamos a ver, capaz que salte alguna, pero sí, es una especie exótica. Ambientalmente es un animal que no causa ningún beneficio, porque donde hay una trucha empieza a haber merma de poblaciones nativas de peces, como puede ser el pejerrey patagónico o la perca. Pero se cuida el recurso económico, porque ya te digo, mucha gente vive de la trucha, o sea, el guía de pesca, el que tiene embarcaciones, el que tiene cabañas. Es bastante utópico pensar en erradicar la trucha. Entonces, encaremos el problema como algo muy bueno, digamos, potenciémoslo, digamos. Y en este momento se está llevando a cabo una investigación, o sea, se está tratando de determinar una enfermedad que tiene la araucaria, que se seca por partes, algunas ramas. Hay teorías de que puede ser un patógeno, algo que la está afectando directamente, y otros lo relacionan con el calentamiento global. Años consecutivos de sequía hacen que sea un déficit hídrico que esté provocando que se sequen las plantas, digamos. Una imagen inmejorable del volcán Lanín. ¿Sí? La importancia de su conservación y de la preservación. Lo que estamos pisando aquí, sedimentos, ¿sí? Esto por supuesto que es un proceso milenario, sedimentos que provienen del volcán, ¿sí? Un volcán que está íntimamente relacionado con el Parque Nacional. Seguimos en Ambiente y Medio. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. En los últimos 100 años, sistemáticamente el hombre ha sido responsable de la desaparición de la faz de la Tierra de varias especies de animales. Motivados por el comercio, en algunos otros casos, los ha desplazado de sus hábitats naturales
bajo el pretexto del progreso. Lo cierto es que el ciervo de los pantanos está en riesgo porque no puede convivir en las zonas del delta argentino con el hombre. O el huemul en la Patagonia es perseguido por cazadores inescrupulosos. Así fue como el guacamayo rojo desapareció de los esteros de Liberá como resultado de su captura para el mascotismo. Muchos pumas fueron asesinados en inmensas regiones en las que el hombre necesitaba criar tranquilo a sus ovejas. El yaguareté también corrió la misma suerte y fue desplazado de casi todo su hábitat natural. Afortunadamente, en Argentina existen organizaciones comprometidas con la recuperación de muchas de esas especies depredadas. El huemul está protegido en parques nacionales de la Patagonia. El ciervo de los pantanos tiene un programa de recuperación y reinserción natural, como también lo tiene el oso hormiguero. Los guacamayos rojos están siendo reinsertados en los esteros de Liberá después de 100 años de su desaparición en la región. Y el gran desafío es volver a poner en nuestras zonas selváticas al predador tope de la cadena trófica de América, el yaguareté. Hay cosas que nosotros aceptamos y asimilamos porque somos adultos, lo cual no significa que esté bien asimilarlas o aceptarlas porque son cosas absurdas, cosas que van en contra del sentido común, como por ejemplo que una especie desaparezca. ¿Cómo se le explica a un chico de 6, 7, 8, 10 años, que una especie no va a estar más? ¿Cómo se le explica? Porque no solamente explicarle la muerte en el sentido biológico del término, sino que es explicarle que alguien hizo algo para que una especie no esté más sobre la Tierra. Pedro Visky, trajiste, además de ¿cómo le va? Una invitada. Yo le prometí que le iba a presentar a Valeria, una de las realizadoras del cuadro. Valeria, gracias por venir. No, gracias. Valeria es la factotum, porque es naturalista, de la realización que después quedó en manos de la pintora Catalina Guerrico, que ya en otro momento nos trajo obras de ella sobre especies en peligro de extinción. Decía que Valeria Abbas es la inspiradora de esta obra y de todo lo que tiene que ver con trabajo precisamente en escuelas. Exactamente. Cuestiones vinculadas con las especies en peligro de extinción. También me enseñó a mí, Federo Visky. Me dijo que es Tito. ¿Qué es Tito? Es un caracolero juvenil. Dios mío. Lo sorprendí, Federo Visky, ¿eh? No, pero no era necesario molestar a la señora. Muchas gracias, Valeria. No, de nada. Dios mío, ha nacido una amistad. Ahora hablando en serio, porque él no habla en serio. Decime, ¿cómo se le explica a un chico? ¿Cómo se hace que alguien entienda lo que es la extinción, la desaparición de una especie? Bueno, en realidad los chicos siempre están fascinados por los dinosaurios, que es una de las cosas que ellos entienden como extinción. La única diferencia es que justamente los dinosaurios se extinguieron por algo que fue natural, claro, en una de sus teorías, y en este caso... En cualquier caso no estaba el hombre. Exactamente, y en este caso todas las extinciones, o las mayorías de ellas, están causadas por el hombre. Con lo cual... Sin ninguna duda, estamos frente a la tasa de pérdida de especies por extinción más alta de los últimos 1000 y pico de años, sin problema. Exactamente, con lo cual los chicos entienden muy bien la responsabilidad que tenemos los seres humanos ante la desaparición de todas estas especies y son muy, pero muy potables a querer hacer cambios para que no siga sucediendo. Bueno, te vamos a invitar entonces y nos autoinvitamos nosotros como Fundación Ambiente y Medio y el programa Ecoaula. ¿Qué hace ahí? No, que quería decir eso, quería decir que la queríamos invitar a Ecoaula, Federo Visky. Pero por supuesto, hacer algo en conjunto. Bárbaro. Con Valeria Abbas, nosotros el programa Ecoaula de Educación Ambiental en las Escuelas que desarrolla la Fundación Ambiente y Medio. Hoy está muy enfocado en la cuestión vinculada con los residuos, pero este es un tema crucial, este es un tema central. Sí. ¿Y vos crees que los chicos están en condiciones de pensar qué hacer para revertir esto? Sí, es más, ellos empiezan a decir cuáles son sus ideas. En realidad lo primero, que es lo que planteamos nosotros, es que conozcan estos animales, porque sin conocer no podemos proteger ni conservar a ninguno de estos animalitos. Y entonces desde ahí, desde el conocimiento, desde el vínculo, desde ir a hacer una observación o realizar plantaciones para que, por ejemplo, la mariposa se acerque a nuestro jardín, ahí es cuando ellos empiezan a realizar y a meter manos a la obra para salvarlos.
Gracias, Valeria. Pedro Vicky, hay alguien que lo espera para hablar de la conservación de especies marinas. Gracias, Pedro voy a Vicky. japonesear un poco, Tom, Dale. ya vengo. Gracias, muchísimas gracias, Valeria. Gracias y muchas gracias a través de Valeria a Catalina Guerrico, por esta obra. Y vamos con Andrea Ferrario. Mientras voy esquivando plantas que hay aquí, árboles autóctonos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Sergio? Ahí Bueno, estás mientras atrás de un vos tala. Contame. esquivas plantas, yo te cuento que el 36% del territorio argentino es mar. Proteger el mar es proteger ecosistemas. Tenemos un problema lingüístico ahí, ¿no? Que el territorio sea mar, territorio viene de tierra, pero lo entendemos. Pero se entiende, Se entiende. sí, está bien. Proteger el mar es proteger ecosistemas enteros y sus especies y también actividades económicas que dependen de que estos ecosistemas estén sanos, como la pesca o el turismo. Sí, hay quienes dicen además que la pesca, por ejemplo, mejora cuando hay un área protegida. Así es, por eso estuvimos en Camarones, en donde referentes y responsables de áreas protegidas marinas del Cono Sur, como Uruguay, Chile, ya lo van a ver, compartieron su experiencia y debatieron sobre esta temática. Así que vamos a verlo. A Camarones, hombre. Estamos desarrollando un curso de capacitación para gestores de áreas marinas protegidas de Argentina, Chile y Uruguay. Entendemos que el mar es un único sistema, trasciende toda frontera política. El mar forma parte de todo el ecosistema planetario. Mucho del clima es regulado en el mar, mucha de la lluvia es producida en el mar. Si queremos conservar el mar, no se puede conservar a pedacitos o en un solo lugar. Compartir las experiencias entre países del Cono Sur y en particular en este caso con Argentina y Chile para Uruguay son clave porque compartimos un montón de recursos, compartimos especies, compartimos corrientes marinas, compartimos sistemas, compartimos un delfín endémico entre Argentina, Brasil y Uruguay como es la franciscana y generar áreas marinas aisladas para conservarlos es una locura. Chile ha avanzado fuertemente en la protección de área marina. Los barcos pesqueros en Chile tienen la obligación de utilizar posicionador satelital, por lo tanto hay un seguimiento de dónde están operando y dónde están ejerciendo las faenas de pesca. Tiene que haber una conexión entre los beneficios que ellos actualmente están haciendo uso del área y cómo el área marina protegida le contribuye a resguardar y hacer un uso sustentable en el tiempo de esos beneficios. Nos produce un montón de cosas. El mar es una enorme fábrica. Esto significa entonces que el mar tiene un enorme impacto en la economía de nuestras sociedades que nos cuesta mucho ver porque la mayoría de nosotros somos gente urbana. No mirar el mar solo como recurso pesquero y mirar el mar como un sistema socioeconómico, pero al mismo tiempo ecológico, que tiene sus tiempos, que tienen sus dinámicas y que tenemos que ver integradas. Hoy en el Congreso hay un proyecto de ley para la creación de 2 nuevas áreas, Yaganes y Birdwood 2. Con esto se pasaría a proteger un 8% de nuestro mar. Hay un acuerdo internacional de a nivel mundial tener al menos un 10% de nuestros mares efectivamente protegidos para el 2020. Argentina es signataria de ese acuerdo y por eso es importante que estos proyectos de ley que están en el Congreso salgan rápidamente. Seguimos en Ambiente y Medio. Esto era una reserva, ahora se amplió, se le añadieron unas cuantas hectáreas y pasó a ser uno de los nuevos parques nacionales, con la particularidad, en este caso, el nuevo Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que está a muy pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, muy pocos, y que muestra el ambiente del Río de la Plata tal como era antes de que llegaran los conquistadores y protege precisamente al ciervo de los pantanos, el cérvido más grande que hay en el Cono Sur. Junto con los otros dos parques nacionales creados en el 2018, Aconquija y Tras la Sierra, Aconquija Tucumán y Tras la Sierra en la provincia de Córdoba. Tenemos aquí una manifestación de plantas y árboles, todos ellos autóctonos, molle, fumo, bravo, que
chilquilla, palo borracho, ceibo. Y tenemos el zen del campo. Permítanme, vale la pena, porque este pequeño arbusto es el que permite que todavía en nuestros jardines siga viviendo la mariposa. Esa amarilla común que ustedes ven, gracias a el zen del campo. Plántenlo. Y ya saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio.